Comunicaciones, última conexión. En este día, lunes 21 de agosto del año 2017, hay un poco de lluvia a esta hora aquí en la capital regional. Saludamos a don Leonardo Bustos, que está en la sala máster, nuestro radio controlador, y en la televisión nuestro señor director, don Camilo Jerez. Junto a ellos vamos a hacer posible de dialogar con nuestro invitado de turno. Hoy día nos visita el señor Alberto Vargas. Él es presidente de la Confusan Magallanes. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación al programa y vamos a conversar un poco de salud, como se dice. Aparte de dialogar de salud, lo primero que nos convoca. ¿Ustedes tienen paro nacional mañana? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Hay demandas incumplidas? Bueno, pues partamos por ahí. Sí, efectivamente mañana hay una movilización, es un paro nacional que convoca nuestra organización nacional Confusam, producto de un sinnúmero, ¿no es cierto?, de situaciones que han pasado en contra de los funcionarios de la salud, que van desde agresiones físicas, agresiones también a sus bienes. En realidad, ¿no es cierto?, hubo un caso bien de connotación pública donde a una funcionaria le queman el vehículo en Concepción, ¿no es cierto?, producto en realidad de un usuario ofuscado en realidad por los tiempos de espera en un servicio de urgencia. Eso y otras situaciones más que han pasado a nivel país en realidad. De hecho, las agresiones hacia los funcionarios, uno podría decir que son constantes diariamente en realidad, porque no necesariamente las agresiones son físicas, sí, efectivamente, evidente. son psicológicas, son verbales, Claro. y eso obviamente, ¿no es cierto?, va igual deteriorando en realidad el estado de ánimo e inclusive la salud mental de los funcionarios. Además, nosotros este tema lo venimos trabajando con el Ministerio de Salud hace un par de años. En realidad estamos hablando inclusive del año 2012, en realidad, cuando se hace un protocolo de acuerdo y se ratifica este protocolo, ¿no es cierto?, también, obviamente, ¿no es cierto?, a partir de este año, en abril de este año, donde el gobierno se compromete, evidentemente, ¿no es cierto?, a mejorar las condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, de los funcionarios en los distintos establecimientos de la atención primaria. Y al correr el tiempo, en realidad no hemos visto, evidentemente, ¿no es cierto?, ningún avance respecto a estas nuevas políticas de trato, en realidad, que deberían tener los usuarios con los funcionarios, en realidad. Ahora, ¿por qué se producen estas agresiones? ¿Hay un descontento de parte del usuario que no se le están dando todo lo que necesita para salvaguardar, digo, su estadía o su visita a un recinto hospitalario? ¿Por dónde, cómo visualizan ustedes este tipo de agresiones? ¿Por qué se produce? Sí, tiene varios factores. Partimos de la base en realidad de que efectivamente, ¿no es cierto?, toda persona que consulta en un centro de salud va con una situación de salud dañada, efectivamente, y busca, ¿no es cierto?, una respuesta, y ojalá que esa respuesta sea inmediata en realidad. Es decir, no se va, el usuario no va programado a que va a tener que esperar. A que puede encontrarse efectivamente con situaciones puntuales como que no existan horas médicas, porque por lo general en la atención primaria son horas que se agendan día a día en realidad, de un día para otro, de una semana para otra, médicos que en cierta forma controlan a los pacientes, ¿no es cierto?, y que son muchas veces pacientes crónicos, y los van citando periódicamente. Entonces eso va mermando las posibilidades, evidentemente, ¿no es cierto?, de aquella persona que viene con una enfermedad en el momento. Entonces, la expectativa que trae obviamente el usuario en realidad es que pudiera ser expedita la atención. Y que lo atiendan al tiro. Exacto, Claro. al tiro, es decir, que podría Y no quizás... es así. Y no es así porque en definitiva... partimos de la base que hay tiempos de espera, obviamente, ¿no es cierto?, a que el médico lo atienda en la consulta, y también hay otros tiempos de espera, si es que es derivado, obviamente, ¿no es cierto?, de hacerse exámenes, si le entregan medicamentos también, ¿no es cierto?, en la farmacia, la atención
también no es tan así inmediata, y todo esto también conlleva en realidad porque en los sistemas de salud en realidad también tenemos que tener registros. ¿Ya? Los registros son importantes en realidad para ir viendo los datos estadísticos efectivamente, ¿no es cierto?, de las patologías que se ven en los establecimientos. Tiene que haber registros también obviamente para saber en cierta forma qué tipos de medicamentos se están entregando, cuáles son de mayor demanda en realidad, para efectivamente, ¿no es cierto?, tener los stocks necesarios, y todo eso, al generarse esa estadística, evidentemente, ¿no es cierto?, se ve perjudicado al usuario porque los registros llevan un tiempo también, y ese tiempo en realidad es el que no comprende muchas veces el usuario en realidad. Ahora, ustedes tienen esta problemática no solamente con el gobierno de turno, sino que viene de mucho más atrás. ¿Por qué no ha habido una solución cabal al tema de la salud? ¿En qué falla el Estado? ¿Qué es lo que solicitan ustedes para que esto tengamos una verdadera mejoría? A ver, en el tema, en cierta forma, de las agresiones o de la violencia, en cierta forma, bueno, primero que nada tiene que haber un cambio cultural, en cierta forma, de la comunidad, de los usuarios, respecto, ¿no es cierto?, a los funcionarios que atienden ahí. Y partir de la base, en realidad, de que tampoco, en cierta forma, es el funcionario el responsable, evidentemente, ¿no es cierto?, de que haya más horas, de que haya más implementación, de que haya más medicamentos. Eso le corresponde al Estado, le corresponde en sí a las entidades que administran la salud. Y para mejorar eso, evidentemente, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer el Estado en sí es dar una mayor inyección de recursos, porque en definitiva, eh, todo lo que uno en cierta forma entrega, ¿no es cierto?, en prestaciones médicas, en insumos, tiene un valor. Y ese valor debe ser en cierta forma considerado evidentemente por el Estado para efecto, ¿no es cierto?, de entregar quizás inclusive una mayor rapidez en cierta forma. Podríamos estar entregando con mayor rapidez efectivamente, ¿no es cierto?, estas atenciones, reducir los tiempos de espera. Pero para eso necesitamos sistemas que optimicen efectivamente, ¿no es cierto?, los tiempos. Y para eso, obviamente, el Estado es el que tiene que inyectar recursos que nos permitan, evidentemente, ¿no es cierto?, poder satisfacer con mayor prontitud, obviamente, a nuestros usuarios. Ya, ahora, en el tema referente al paro que van a tener mañana o la marcha, llámese como sea, que en el fondo es prácticamente casi lo mismo. Ustedes están, sus peticiones, su reclamo es la, la sociedad o contra el gobierno de turno en este caso? A ver, aquí en cierta forma uno podría decir que ¿O esta protesta va contra el gobierno o va contra los usuarios en general? si uno lo ve desde el punto de vista, efectivamente, es decir, nosotros, nuestras demandas son hacia el Estado, en realidad hacia el gobierno, quienes se comprometieron efectivamente, ¿no es cierto?, a tomar mejores medidas, ¿no es cierto?, de resguardo, ¿no es cierto?, con los funcionarios. Y evidentemente también se ven afectados los usuarios, porque se deja de entregar ciertas prestaciones, ¿no es cierto?, por motivo de la paralización. Y evidentemente eso al usuario tampoco le agrada efectivamente, ¿ya? Pero es la única forma que tenemos nosotros los funcionarios como para llamar la atención del gobierno en realidad, y que la comunidad en sí sepa en realidad cuáles son nuestras falencias o necesidades que tenemos en la salud. Ahora, usted habla de resguardo. ¿Eso significa que necesitan más guardia en el hospital para mantener un mejor orden cuando hay mucha aglomeración de usuarios? Por ahí va el tema, ¿no? Porque usted me habla de que necesitan mayor resguardo. Claro, cobijarse de algo para solucionar el tema, porque están muy descubiertos en ese sentido. Sí, efectivamente, en el caso local, por ejemplo, en los centros de salud, solamente en los servicios de urgencia hay un guardia, y a veces O una sea, guardia. o sea, para ustedes eso es poco. Eh, quizás no, quizás para los espacios que tienen los centros de salud acá es decir, no es tan necesario tener dos, tres, cuatro, en fin, pero sí efectivamente, ¿no es cierto?, que se pueda ver un resguardo con mayor prontitud respecto a una situación puntual. Ejemplo,
Que si se convoca, obviamente, ¿no es cierto?, a las policías, en este caso carabineros o investigaciones, pudieran llegar con mayor prontitud ante una situación determinada, en realidad. Y a la vez, en cierta forma, que si hay agresiones hacia los funcionarios, también las autoridades se hagan cargo o responsables respecto, ¿no es cierto?, a patrocinar, evidentemente, ¿no es cierto?, a aquellas denuncias, querellas que pudieran presentarse en realidad con motivo, ¿no es cierto?, de esas agresiones que se produzcan. Ahora, ¿aquí en la región se han producido agresiones a los funcionarios? Sí, Sí. sí, efectivamente este año, inclusive este mismo año, en 2 centros de salud hemos tenido algunas situaciones de agresiones físicas. Una fue a una funcionaria, ¿no es cierto?, en el CEFAM Juan Damianovich, ¿Ya? una persona que en cierta forma se descompensó y agredió, obviamente, ¿no es cierto?, o a dos en cierta forma, igual es una agresión en cierta forma, un empujón que le da a una de nuestras funcionarias. Y la otra situación se vivió en el Mateo Bencur, donde un usuario, evidentemente, ¿no es cierto?, agredió a un guardia, ¿ya? Un guardia que está ahí en el servicio de urgencia del Mateo Bencur. Eh, pero aparte de eso, como te señalaba, en realidad igual hay agresiones verbales que obviamente, ¿no es cierto?, eh, hoy en día la comunidad, los usuarios en realidad tienen que saber que ellos tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿ya? Y así como se exige un buen trato, ¿ya? También ellos deben tener un buen trato con los funcionarios y primeramente saber efectivamente, ¿no es cierto?, que los funcionarios no son como los responsables de las situaciones de falencia que pudieran tener los establecimientos. Ejemplo, no sé, ah, a veces los usuarios dicen, es decir, se enojan, por ejemplo, cuando no hay un medicamento, cuando no es la responsabilidad de ese funcionario, ¿De tener ese medicamento? exacto, sino es de la entidad o del ¿O del Estado, Estado? ¿no es cierto?, que es el que debe proveer eso en realidad, ¿no es cierto?, a través de los recursos, a través del financiamiento. Oiga, en el tema de la salud, ustedes dicen que están en crisis. Aparte de lo que menciona, ¿por qué estamos en crisis en la salud? Si esto se viene de años. Eh, Se está en crisis, en definitiva, porque hay varios factores en realidad. Es decir, por un lado, si uno ve inclusive la falencia, ¿no es cierto?, de recursos humanos especializados, inclusive acá en la región misma nosotros lo podemos ver. En realidad, por ejemplo, tenemos un solo reumatólogo, tenemos un oncólogo, tenemos O sea, faltan médicos. faltan O médicos, sea, por pero ahí va que la crisis. por un lado, por ese lado va a decir porque falta recurso humano, pero también en cierta forma aquí hay otros actores que tienen que pronunciarse, ¿Cómo eh, cuáles? como por ejemplo las universidades, que tienen ¿Ya? que abrir los campos efectivamente, ¿no es cierto?, para que la carrera de medicina, ¿no es cierto?, se pueda, debería, ojalá pudieran estar en cierta forma a nivel país, en todas las universidades, cosa que tuviéramos mayor cantidad de profesionales médicos en realidad, ¿ya? Porque no todas las universidades tienen la carrera de medicina en Es realidad, evidente, claro. ¿ya? Entonces, y las especialidades efectivamente en realidad también son con cupos limitados en realidad. Entonces, también hay un déficit en realidad, ¿no es cierto? O debería abrirse más efectivamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los médicos pudieran especializarse en realidad. Y si el país no está capacitado para eso en realidad, hay muchos profesionales extranjeros que vienen a Chile en realidad y que vienen con especializaciones y debería dárseles la posibilidad en realidad, ¿no es cierto?, de ¿Y eso poder no se le ejercer. da? Se le da en la medida en realidad de que vayan cumpliendo, claro, algunos parámetros en realidad, como es la prueba de evaluación, ¿no es cierto?, que es el EUNACOM. EUNACOM en realidad que es un examen en realidad que también está bastante cuestionado, ¿no es cierto?, porque la entidad que hoy evidentemente, ¿no es cierto?, la realiza, también tiene ciertos vínculos en realidad de que en definitiva eh, no son del Estado, sino de que son privados en realidad, ¿ya? Eh, y, eh, y efectivamente al profesional chileno se lo prepara mejor para ese examen versus, ¿no es cierto?, al profesional que viene de afuera, en realidad. Es decir, es como el que va a dar ejemplo, es como el que va a rendir la PSU.
que es decir, lo vienen preparando 2 años, 3 años, ¿no es cierto?, para rendir la prueba PSU, a una persona en realidad que no se preparó para eso, ¿no es cierto?, o no tuvo las posibilidades de poder acceder, ¿no es cierto?, a prepararse para ese examen en realidad, ¿no es cierto?, de la PSU, evidentemente le va a ir mejor al que se preparó por años en realidad. Claro. Ahora, en relación a su movilización del día de mañana, ¿esto significa que los funcionarios no van a estar in situ en sus lugares de trabajo porque van a estar en marcha? O sea, el auditor que me escucha o el televidente, ¿mañana no hay atención médica? Sí, van a haber atenciones médicas porque en todos los centros de salud se va a generar los turnos éticos. Va a haber un turno de puerta, en esos turnos... Pero esto significa que hace más lento entonces, pues. Porque no van a estar con toda su capacidad todos los funcionarios. Los funcionarios sí van a estar en el establecimiento. Es decir, Pero no dice que van a hacer A ver, ¿cómo hace este paro? ¿Van a marchar? ¿Brazos caídos? ¿Cómo es el tema? No, es un paro, sí, en cierta forma es como un paro de brazos caídos en el establecimiento. No se va a salir a marchar en realidad. Eso es lo que quería saber. No se va a salir a marchar. No, o sea, nos vamos a ver ahí con carteles y la Confusam y canto, que están en su derecho, yo no lo estoy cuestionando. Pero para que el auditor que nos escucha, que nos ve, el televidente, sepa qué es lo que va a ocurrir mañana al ellos asistir a distintos recintos hospitalarios. Claro, no, los funcionarios van a estar en los establecimientos. En esta oportunidad, acá por lo menos no va a haber marcha. A nivel país sí, en otras regiones van a hacer marcha. Se proponía efectivamente, ¿no es cierto?, que hubieran marcha en todas las capitales regionales. En el caso de Magallanes, en realidad no vamos a salir a marchar, en realidad. ¿Eso lo determinaron ustedes? Acá, sí, acá en la región determinamos en realidad no salir a marchar. No, es decir, lo que pasa es que esta evaluación se hizo hace el día viernes en realidad, y había dos factores en realidad. Una era las condiciones climáticas, efectivamente, ¿no es cierto?, y la masividad, efectivamente, ¿no es cierto?, que pudiéramos lograr en realidad con respecto a la marcha, en realidad. A nivel comunal, por lo menos, en realidad somos 400 y tantos funcionarios. Si contamos de que en cada establecimiento tenemos que tener turnos éticos, en realidad, porque también somos responsables, efectivamente, ¿no es cierto?, también de la salud de la comunidad. Entonces no podemos llegar y dejar a los usuarios también o que nos pueda pasar una situación crítica, en realidad, en los establecimientos. Entonces iba a mermar, obviamente, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de la convocatoria a salir a marchar, en realidad. Mayor impacto, en realidad, no tenía. Es decir, el mayor impacto el que tiene, en realidad, es el llamar a la atención, efectivamente, ¿no es cierto?, al gobierno, en realidad, respecto, ¿no es cierto?, a la situación, ¿no es cierto?, de inseguridad. Ahora, esto comienza el paro nacional a las 8 de la mañana, es todo el día, finaliza, hay un horario, ¿cómo es? Sí, el paro es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en realidad, ¿ya? Porque de ahí en los establecimientos, por lo menos en el caso de Punta Arenas, hay 3 establecimientos que tienen servicios de urgencia, SAPU, que se le llama. Y ellos sí van a funcionar normalmente, en realidad. Ya, Es decir, ahí no hay inconveniente. No, ahí no va a haber inconveniente. Solamente en la atención diurna va a haber esta situación de paro. Oiga, lo llevo a otro tema. ¿Por qué tanto esto de las listas, de las famosas listas de espera en la salud, que no ha podido ser solucionado bajo ningún gobierno? Usted desde su perspectiva, que está involucrado dentro del corazón mismo, ¿a qué se debe tanta lista de espera? ¿Cómo logramos solucionar esta famosa lista de espera? Creo que son varios factores que te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con el tema de las faltas de especialistas, que puedan en cierta forma también con mayor prontitud, efectivamente, ¿no es cierto?, de ver casos, ¿no es cierto?, donde hay patologías complejas. Y también la disponibilidad de pabellones, creo yo, en cierta forma, porque mucha gente habla, ¿no es cierto?, del tema de las listas de espera para una cirugía. Y eso tiene que ver en cierta forma también con la disponibilidad de los pabellones que tengan cada recinto, en realidad. En el caso de Magallanes, en realidad, tenemos el hospital clínico, de los cuales en cierta forma por lo general no funcionan al 100% los pabellones, en realidad, porque
también tienen un proceso. O sea, en resumida cuenta, falta personal para esto. Es una falta de personal porque las listas de esperas que se van generando son por horas, por ejemplo, como les señalaba anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que quieren horas de reumatología, horas de inclusive más, por ejemplo, en el ámbito dental, por ejemplo, tenemos un ortodoncista en el hospital clínico, en realidad, que tiene una tremenda lista de espera, en realidad. O sea, no alcanza. Claro. Pero si esa especialidad la pudiéramos abrir, en realidad, ¿no es cierto? Que nos pudiera permitir, en cierta forma, tener una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de especialistas ortodoncistas y que trabajen en el ámbito público también es el otro tema, ¿ya? Entonces, Claro. para eso tenemos que también hacer atractivo el ámbito público, en realidad, y para hacerlo atractivo, uno habla siempre, en realidad, de que tiene que ser remuneratorio, en realidad. Porque también, por ejemplo, venir a esta región, para muchos especialistas, no es muy rentable porque acá tienen muy pocas posibilidades de especializarse, de seguir especializándose dentro de su especialidad, porque la mayoría de los cursos tienen que viajar a Santiago, en realidad, entonces estar saliendo para ir a capacitarse, qué sé yo, y eso no está pasando con los profesionales que tenemos acá. Tenemos que sacarlos para para que se vayan a capacitar, y ahí se empiezan a generar efectivamente semanas donde los médicos nos atienden, entonces se van generando, obviamente, ¿no es cierto?, situaciones de espera. O sea, ahora este es un tema de más que nada de gobierno que yo pienso que debiera inyectar el mayor recurso para lograr solucionar el tema de la salud, porque desde que yo tengo uso de razón prácticamente, o 30 años para atrás, si uno se vuelve a la retórica, el problema de la salud sigue siendo tal cual, latente, porque si usted sale a la calle, hace una encuesta, a ver, ¿qué cree usted cuáles son los tres problemas más grandes que hay en Chile? Y le van a decir, oiga, nadie ha solucionado el problema de la salud, nadie ha solucionado el tema de los jubilados, nadie ha solucionado el tema de la delincuencia, Delincuencia. que son como los tres más que salen más al tapete. Sí. Ahora, por eso digo yo, ¿cómo logramos salir adelante? ¿Ustedes hacen alguna exigencia al ministro de Salud, a través de su presidente nacional, de lograr paliar en parte este tema que es bastante complicado para los usuarios? Sí, nosotros tenemos una mesa de negociación o de conversación que es una mesa tripartita donde está el gobierno a través del Ministerio de Salud, nuestra organización Confusam Nacional y la Asociación Chilena de Municipalidades. Y en esa mesa, uno de los temas principales que se trabaja efectivamente, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema del aporte, de los aportes que entrega el Estado a los municipios para poder administrar la salud, ¿ya? Y ese aporte en realidad tiene que ir aumentando año a año, pues. Y nosotros tratamos efectivamente en esta mesa que el valor de este aporte sea constante y creciente además también, ¿ya? El valor que se le llama en realidad se llama el valor per cápita en realidad, ¿cierto? Un valor por cada Sí, sí. inscrito. Eh, y con eso, en cierta forma, podemos mejorar algunas cosas, ¿ya? No todas, porque el tema del recurso humano, en realidad, son otros actores los que tienen que, en cierta forma, trabajarlo. Sabemos que efectivamente es el Estado y también es el Ministerio de Salud, ¿ya? Pero lo tienen que trabajar efectivamente, ¿no es cierto?, para ir dando la posibilidad y las universidades, como le decía, para que de cierta forma se puedan formar más profesionales médicos en realidad, más profesionales del área de la salud en realidad, la carrera de enfermería, la carrera, ¿no es cierto?, de, de nutrición, en fin, esas se están expandiendo, pero la carrera de medicina en realidad todavía debe haber una expansión mayor en realidad, que nos permita efectivamente, ¿no es cierto?, bajar el número de usuarios por médico en realidad. Es decir, hoy en día son 2.500 a 3.000 personas por médico O sea, un médico acá en Punta Arenas, ¿a cuántos usuarios está atendiendo? O pacientes, como quiera denominarle. eh, acá Depende, ¿no? sí, es variable, pero son 2.500 a 3.000 más o menos los usuarios que por médico en realidad.
O sea, ¿ya? ¿y eso es mucho? Eh, no, no es mucho. Por su número de actividades que tienen que hacer los médicos en realidad en atención primaria especialmente, eh, hay que bajar ese número. Pero Y acá en la región, por ejemplo, en la región en general, ¿hay un déficit de médicos o no? de médicos en atención primaria, con los estándares actuales en realidad que tiene el ministerio, claro, no hace falta. Ya. Y, Pero no es lo mismo, de cierta forma, estar en la atención primaria y ver las actividades en realidad porque se hacen en realidad y desde nuestro punto de vista sí hace falta. ¿Ya? claro, Porque nosotros año a año tenemos que dar cumplimiento a un plan de salud comunal, tenemos que dar cumplimiento a metas sanitarias en realidad que son impuestas desde el Ministerio de Salud y a actividades de atención primaria también también son un sistema en realidad de medición y evidentemente, ¿no es cierto?, de parámetros de salud. Y con eso tenemos que utilizar todo el equipo en realidad. Entonces, porque los profesionales médicos no solamente están para ver a la persona que está enferma, sino que también para mantener aquel usuario que ya tiene una patología y es crónica para que no se descompense. ya. Entonces, va a depender en cierta forma con los parámetros que yo mida. ¿No? Es decir, los parámetros ministeriales, efectivamente, ¿no es cierto?, estamos bien. Pero en la realidad nos dice otra cosa, porque o si no, ¿por qué se generan las listas de espera en definitiva? Claro, lo que yo le decía. Claro, si se generan listas de espera es porque eso evidencia la falta de profesionales. Claro. A ver, voy a ver el WhatsApp. ¿Qué dice por acá? Ah, sí, sí. Hola, por favor, ¿me pueden confirmar si hay paro mañana martes en los consultorios? Sí, pues. Sí, pues, En los efectivamente. consultorios también. Sí, los consultorios son los centros de salud familiar. Lo que Ya, pasa pero es que ¿eso significa que no van a atender? eh, ¿O solamente algunos turnos éticos? sí, efectivamente. Es decir, va a depender en cierta forma de lo que vaya, porque por ejemplo, como nosotros tenemos un laboratorio en la atención primaria y los exámenes se van a tomar, los exámenes de las muestras médicas, que Ya, uno pero puede por decir, las ejemplo, muestras los exámenes se van a tomar. ya, y una persona que tiene hora para mañana en un consultorio X y a las 10 de la mañana, ¿va a ser atendida o no va a ser atendida? Eh, es complicado responder esa pregunta porque O también sea, en la atención primaria tenemos algunos médicos que son generales de zona, que no pertenecen a la atención primaria, pero trabajan en la atención primaria. el ¿Ya? usuario tiene que asistir nomás y ahí va a ver si lo van a atender o no. Eh, lo ideal sería saber en realidad con qué médico, por ejemplo, tiene Claro, esa persona. Y yo ya. le podría responder, ese médico no va a atender porque va a estar adherido en la A movilización. ver, está escribiendo ahí uno Ya. de nuestro WhatsAppero. Esa es Vas a ver. la palabra que se utiliza mucho hoy en día. A ver, dice. Ah, no, es con lo mismo. Ya, no. Pero los Hoy, profesionales médicos, por ejemplo, de los CEFAN, Carlos, Juan Damianovich, Mateo Bencur, en realidad, ahí están, casi la mayoría están adheridos a la movilización, en realidad. ya, mire, Porque tiene uno o dos médicos generales de zonas lo que que no no. pregunta dice, ¿la entrada es controlada? ¿No hay puertas abiertas mañana? Es decir, las puertas no se cierran. Es decir, la persona que llegue en realidad se le va a dar algún tipo de respuesta Ya, o sea, ante no. ante lo que solicite. Ya. ¿Ya? Pero, a ver, hay cosas que no se van a estar haciendo en realidad, como señala, es decir, los médicos, los mé- podríamos decir que el 80% de los médicos no van a estar atendiendo en realidad, porque el resto podríamos decir que pertenecen en cierta forma al servicio de salud, ¿ya? Ya. Aunque están trabajando en la atención primaria, pero entonces el 80% de los médicos no va a estar atendiendo, entonces por eso lo ideal de repente sería saber si ese médico tiene esa persona va a estar o no. Los profesionales, las nutricionistas, las matronas, las enfermeras, esos profesionales no van a estar atendiendo. Pero le vuelvo a repetir, vamos a tener un turno en puerta que le va a poder dar respuesta efectivamente, ¿no es cierto?, al requerimiento que puede tener. Y ahí se le dice,
Pero lo recomendable es en realidad no asistir a los establecimientos mañana en realidad. O sea, eso es lo recomendable. Oiga, don Alberto, le agradecemos por estar presente aquí en Polar Comunicaciones. Le dejo el micrófono para que se despida y si quiere agregar algo que yo no le haya preguntado. Sí, bueno, en realidad a nivel local, efectivamente, ¿no es cierto? Solamente señalar que, bueno, si bien en cierta forma se hacen esfuerzos en realidad por ir mejorando efectivamente, ¿no es cierto?, el tema de las atenciones y bajar los tiempos de espera. eh, hay que ir mejorando eso, ¿ya? Y un llamado, evidentemente, ¿no es cierto?, a la comunidad a ser un poco más tolerante, efectivamente, ¿no es cierto?, que los funcionarios que estamos ahí en realidad, efectivamente estamos para atenderlos a ellos, pero los déficits que tenga la atención en realidad no son de responsabilidad de nosotros los funcionarios que trabajamos en ese lugar. Y gracias también, ¿no es cierto?, a Polar Comunicaciones, ¿no es cierto?, por esta invitación y para dar a conocer efectivamente, ¿no es cierto?, los motivos de la movilización y también dar a conocer evidentemente, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras demandas en realidad que tenemos y que esperamos obviamente, ¿no es cierto?, tener pronta respuesta evidentemente, ¿no es cierto?, del gobierno central. Muy bien, pues. Muchas gracias por su visita aquí en Polar Comunicaciones. Ha sido don Alberto Vargas, presidente de la Confusan Magallanes. Hacemos la pausa necesaria y seguimos en última conexión en Polar Comunicaciones.